Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, 8 y 9, 17 al 20. Muy bien, vamos a leer. Dice así Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vamos a hacer una pausa. Fíjense que dice de lo que se espera. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Lo que yo me prometí a mí mismo o lo que Dios me prometió a mí? Porque si Dios me lo prometió, se va a cumplir. Si yo me lo prometí a mí mismo, no sé si se va a cumplir. Pero aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Si Dios ha prometido, entonces la fe está basada en una promesa de Dios. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjese el versículo 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículos 17 al 20. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cómo actúan los portadores de promesa para que Dios las cumpla? ¿Qué hacen? ¿Cuáles las señales distintivas en aquellos que realmente son portadores de promesa y saben que Dios la va a cumplir? En primer lugar, los portadores de promesa desarrollan un ambiente de fe en su entorno, en los que los rodea. Tiene que haber un ambiente de fe. Aquel que sabe que tiene una promesa de Dios tiene que vivir en un ambiente de fe permanentemente. Isaac lo sabía. Isaac, desde el mismo inicio de su concepción, fue todo un ambiente de fe, porque era imposible que naciera Isaac. Pero Dios había hablado y ellos tenían que escuchar a Dios y experimentarlo, aprender a experimentar el carácter y la obra de Dios. En este sentido, Isaac fue resultado de un milagro. Él había sentido y había vivido, era un ambiente de fe continuo. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer el carácter de Dios? Si ustedes leen la historia de Isaac, se van a encontrar con que Abraham le transmitía todo lo que él vivía. Isaac veía a su padre buscar a Dios. Isaac sabía que su padre salió de su tierra por fe, se movió y recibió muchas bendiciones del Señor, como lo fue guiando. Isaac conocía las cosas que Dios había hecho en sus vidas, sabía de los milagros. ¿Saben que Isaac pasó la misma prueba que Abraham cuando tenía que sacrificarlo? ¿A que siempre hablamos de Abraham? Porque es el padre y todos los que somos padres sentimos mucho lo que significa tener que poner a tu hijo en un altar para sacrificarlo. Pero nunca nos ponemos mucho en el lugar del hijo, ¿no? A ver, jóvenes, si están ahí encima del altar y su padre le va a dar un cuchillazo, ¿cómo se sienten? ¿No es también una prueba? Es una prueba dura, difícil. Isaac la sintió y la vivió en carne propia. Él sabía lo que significaba eso. Es más, Isaac era muy astuto. Y cuando el padre lo estaba llevando para ofrecer el sacrificio, empezó a contar y se dio cuenta que faltaba algo. Dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, padre? Y Abraham le dijo, no te preocupes, Dios proveerá el cordero. Ok, si Dios lo dijo, yo lo voy a creer, es promesa de Dios. Así era Isaac. Uno no lee la Biblia que Isaac huyó despavorido, ¿no? O que Abraham lo persiguió por todo el campo para ponerlo en el altar. No, Isaac dice, ok, si Dios dijo, está bien. Así que lo ató y lo puso allí. Cuando ustedes saben la historia, Dios detuvo a la mano de Abraham, apareció un ángel diciéndole que solamente era una prueba,
pero atrás estaba el cordero. Así que Isaac sabía lo que significaba Jehová proveerá. ¿Saben por qué? Porque el ambiente de fe hace eso. Abraham construía ese ambiente de fe. Si Dios hablaba, yo tenía que responder. Si Dios me había dicho lo que quiere hacer, yo también se lo voy a decir a mi hijo. Mi hijo tiene que crecer en un ambiente de fe. Él tiene que saber que es portador de promesa. ¿Qué le dices tú a tus hijos? ¿Cuál es tu ambiente de fe en casa? ¿Cuál es tu ambiente de fe en la iglesia? Pero también en tu trabajo. ¿Cómo tú te mueves? ¿Qué haces tú porque haya un ambiente de fe? De creer que si Dios promete, Él cumple. Y aunque estén todos en contra tuyo, tú te vas a levantar y vas a decir, yo soy portador de promesa. Y Dios me dijo que se va a cumplir y yo creo en la palabra de Dios que se va a cumplir, aunque todo me haga la guerra, dice David. Tú tienes que levantarte y decir, yo quiero crear un ambiente de fe en mi entorno donde yo me mueva. Eso sucedía con Isaac en todo momento. La palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, segunda de Pedro 1:4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué están las promesas? Para que yo participe de la naturaleza divina. ¿Cómo se entiende eso? Porque cuando Dios me da una promesa, me hace esperar, me hace buscarlo, para que en ese tiempo yo experimente a Dios, experimente su carácter, experimente su obra sobrenatural, yo pueda tener crecimiento espiritual y pueda gozarme. El portador de promesas se goza en el tiempo, no se queja. No insulta a Dios, no dice cómo es que todo me va mal, sino dice, Señor, estoy esperando tu promesa y aquí estoy sostenido por tu carácter, por tu gracia, porque tú eres el que me guías y creo en ti, sé que tú vas a obrar. Lo dice, lo proclama, los que están alrededor lo escuchan y los que no tienen fe te tienen que decir que tú te estás enloqueciendo. Te tienen que decir, tú estás loco, porque a veces es irracional lo que estamos diciendo. Yo sé que Dios salvará a mi familia, yo sé que Dios me dará un ministerio, yo sé que Dios transformará mi vida. Lo estoy diciendo creyendo en los milagros de Dios. Los que no creen puede ser que me tilden de loco, pero sabemos en quién hemos creído, dice Pablo. Por eso nos ajustamos a esa promesa de Dios. En su tiempo perfecto, Dios lo va a hacer, Dios tiene el control. Aprendemos a depender de Dios en todo tiempo. Isaac aprendió a depender de Dios en todo momento. Lo vio en su familia, lo aprendió a confiar en las promesas de Dios. Y también nos enseña que nosotros debemos también ser proactivos en crear ese ambiente de fe. Donde tú estés, tú tienes que hacer algo para crear un ambiente de fe. Tienes que saber que Dios es poderoso para orar. Tú tienes que decir cuán grande es Dios en tu vida. Tú tienes que magnificar la obra de Dios, hacerla grande porque es grande. Y cada vez que ocurran milagros en tu vida, da testimonio de la obra del Señor. Pero crea tu ambiente de fe. Crea lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú eres el que tiene que trabajar en ello. Miren, no es lo mismo cuando los niños desde chiquititos son formados con historias de cuentos de hadas que con historias bíblicas. No es igual. No estoy en contra de los cuentos, pero estoy diciendo que las historias bíblicas te marcan. Lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo era pequeño, miren, mi padre había inventado un juego con nosotros, con mi hermano y conmigo. Nos contaba historias bíblicas y después lo hacía práctico. Si a alguien le gusta esta idea, puede usarla tranquilamente, no va a tener problema con Don Giovannini. Él lo que hacía era contar la historia y después hacer algo práctico con nosotros. Entonces recuerdo siempre esta historia de que él contaba de cómo el apóstol Pablo y Silas habían sido liberados de la cárcel en Filipos, que estaban apresados en el cepo. Entonces el juego se llamaba el cepo. Venía mi papá y nos agarraba a mí. Yo era Pablo y mi hermano Silas. Así que nos perseguía por toda la casa, nos agarraba y decían, hasta que no canten como Pablo y Silas no los voy a soltar.
Uy, entonces con mi hermano nos empezamos, ¿y qué tenemos que cantar? Canten algo como hay poder. Entonces empezamos, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder en la sangre que Él vertió. Y ahí nos soltaba. Entonces nosotros aprendimos que hay poder en Jesús y Él trae liberación y recordamos la historia de esa manera y siempre supimos que Dios trae salvación. En nuestra casa, desde chiquititos, siempre supimos eso, porque se creó el ambiente de fe. ¿Cómo sabíamos que Dios tenía poder y que nos iba inclusive a dar la fuerza que no teníamos? Porque estudiamos la vida de Sansón. Mi papá, él lo hacía con ademanes, me mostraba cómo eran las historias bíblicas. Yo incorporé todo eso. Yo prefiero eso, creerle en Sansón, y que no creer en Hércules. Porque tiene sus problemas Hércules, ¿no? Pero Sansón, bueno, tuvo sus problemas también, pero mientras era ungido por el Espíritu Santo tenía poder. Uno tiene que crear ese ambiente, tiene que poder transmitir lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Isaac lo podía vivir en su casa, permanentemente, podía saber lo que Dios había hecho y lo que Dios iba a hacer. Porque siempre escuchaba que si Dios lo hizo, lo va a seguir haciendo. ¿Y saben qué? Cuando iban a nacer Isaac, claro, su mamá le era difícil creer. Pero hubo una palabra del Señor y Dios le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Y esa frase se incorporó en la familia. No hay nada imposible para Dios. Cuando hay un problema, ¿qué vamos a hacer? No hay nada imposible para Dios. Vamos a juntarnos todos y vamos a orar. Vamos a crear este ambiente. Porque todos sabemos. Y si cuando hay un problema, ¿qué hacen los niños? Papá, vamos a orar. Cierto, vamos a orar. No nos olvidemos de esto. Vamos a buscar del Señor. Dios tiene la respuesta que necesitamos. Hay un problema, el Señor tiene la respuesta. Eso lo tenemos que saber desde pequeños. Y si no hemos aprendido eso, hermano, tenemos la posibilidad hoy de enseñarle eso a la próxima generación. Enséñenle, créanle un ambiente de fe. No lo tienen. Van a la escuela y los ambientes son desastre. Ustedes van a poner la educación en los maestros. Con mi esposa el otro día, ella me lo contó, yo no lo había visto, pero aquí cerca, en una ciudad cerca por aquí, los chicos en vacaciones, ¿qué iban a hacer? Pintaron el arco iris y viva el amor y viva la homosexualidad y todo lo que ustedes quieran. Así que en la escuela están libres para desde pequeños enseñarles esto. Cuando la Biblia dice que eso es pecado, no es amor. El verdadero amor viene por el Señor. Lo dice la Biblia. ¿Qué ambiente nosotros estamos creando en nuestra casa? En el trabajo, pues nadie cree en nada. Miren, antes de venir aquí, yo trabajaba en España. Trabajaba secularmente, trabajaba en diseño gráfico. Yo creaba el ambiente de fe en mi trabajo. Mi trabajo no era el mejor del mundo, no era el mejor deseable. La música era totalmente secular todo el tiempo y tenía que desenchufarme como podía. Pero yo creaba el ambiente espiritual en ese lugar porque yo sabía, Señor, tú me pusiste aquí con propósito. ¿Y saben qué? Yo tenía una atea, una católica, muy católica, un jefe que era un desastre. Después me di cuenta que tenía trata de blanca también ese jefe. Era terrible el lugar donde estaba. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Saben qué? Ese ambiente de fe, las personas empezaron a escuchar el mensaje del Señor, empezaban a pedir oración y yo oraba por lo que podía pasar y Dios obraba milagros y empezaron a despertarse en buscar a Dios. Pero yo fui responsable y creo que tú también lo eres en tu trabajo de crear un ambiente de fe. Por algo Dios te puso ahí. ¿Todavía es difícil tu trabajo? ¿Todavía estás diciendo, yo no creo que este sea mi trabajo? ¿Todavía estás ahí? Ora al Señor y dile, ¿por qué estoy aquí? Soy un portador de promesa que Dios quiere que yo aquí haga algo. Hay un propósito. Debo crear el ambiente en este lugar. Los portadores de promesa también se mueven en dirección a la promesa. Si Dios me dio una promesa, yo tengo que ir en la dirección de esa promesa. Si Dios me dijo que mi familia iba a ser salva, yo tengo que orar todos los días por mi familia. Si Dios me dijo que iba a transformar mi carácter o iba a transformar mi mente para que mis pensamientos sean productivos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué programas veo yo en la televisión?
¿Cómo aprovecho mi tiempo? Yo tengo que ir en dirección a la promesa. Lo aprendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos que le crecieron a Dios. Isaac, hacia donde va el Señor, hacia allá yo voy. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 26. Isaac en Gerar. En el capítulo 26, los primeros versículos, dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y vaya al versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Fíjense, una gran diferencia entre Abraham e Isaac. Abraham, él tomó su decisión y se fue a Egipto. Le fue muy mal, tuvo que volver al mismo lugar. Pero Isaac no hizo eso. Isaac buscó de Dios, le preguntó a Dios y Dios le dijo: no te vayas, no te muevas, porque aquí es la promesa, no en otro lado. Yo te traje a este lugar. Y si yo te traje a este lugar es porque tengo una promesa para cumplirla en este lugar, no es en otro lado. Así que te quedas aquí, no te vayas. Y dice que él obedeció al Señor y se quedó. Y dice que fue bendecido, fue prosperado, avanzó. Así que había obediencia a Dios y hay una ley espiritual. La obediencia a Dios siempre trae la bendición de Dios. Si no hay obediencia, no podemos pedirle a Dios bendición, porque están unidas. La obediencia a Dios trae la bendición de Dios. Dice que fue prosperado allí donde estaba, versículo 12, 26, 12. El varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así que donde el Señor nos ha puesto, debemos invertir la vida entera por esa promesa. Entregarnos todo y decir: Señor, todavía tengo algunas cosas que no te di. Todavía tal vez estoy luchando con algunas otras situaciones. Te tengo que dar todo porque tú quieres cumplir tu promesa y tienes hasta un lugar específico y quieres hacerlo conmigo, con mi familia, con mi iglesia. Te voy a creer a ti, no voy a bajar los brazos. Los portadores de promesa también perseveran hasta el cumplimiento de la promesa. Perseverar es tan importante. Mantenerse firme donde estés. Sumamente importante, porque muchas veces Dios prueba nuestra paciencia, prueba nuestra perseverancia, prueba nuestra esperanza, para ver si somos capaces de soportar ese tiempo y que Dios entonces traiga el cumplimiento de la promesa. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones en ese tiempo de espera. A Isaac le pasó que los que le rodeaban se sintieron envidiosos y empezaron a hacerle la guerra. Lo empezaron a presionar negativamente, lo empezaron a echar del lugar. Y él dice que empezó a cavar pozos, versículos 13 en adelante, que tuvo muchas cosas, dice, y todos los pozos, versículo 15, que había abierto los criados de Abraham, su padre en esos días, lo habían cegado y le llenaron de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar, volvió a abrir otro pozo. Si ustedes siguen leyendo la historia, abre un pozo y se lo quitan. No tenía leyes federales o estatales para poder reclamar sus derechos. Entonces Isaac dijo: Dios me prometió que él me iba a bendecir aquí, así que le entrego este pozo. Me da igual, Dios me va a bendecir. Así que dejó ese pozo, fue, vamos a abrir otro. Abrió otro pozo, encontramos agua, qué bueno. Venían los enemigos, le robaron ese pozo también. Este es nuestro, esta tierra. Otra vez, vamos a dejar ese pozo, vamos. ¿Qué tenemos que hacer? No hay que rendirse. Dios prometió que iba a estar con nosotros. No hay que rendirse, vamos a hacer otro pozo. ¿Sabe lo que era cavar un pozo? No era chiquito, era grande y profundo, porque había que encontrar agua. ¿A cuántos metros está el agua? Mucho, depende de cada lugar, pero había que cavar hasta el fondo para encontrar agua. Encontraron otro pozo, ¿qué vinieron? Los enemigos se lo robaron otra vez, se lo quitaron. ¿Qué hizo Isaac? Vamos a cavar otro pozo. Así que si fuera por Isaac, se hubiera pasado la vida cavando pozos, porque le creyó la promesa de Dios, nunca bajó los brazos. Nunca dijo: no, ya está, ya 2 pozos, no, 3 pozos, ya está. No.
vamos a seguir adelante. Dios nos prometió, así que no te desanimes. Vamos, manos a la obra. No dejes de hacer lo que estabas haciendo. Sigue avanzando. Si el Señor te lo ha prometido, entonces no dudes si fue el Señor el que te lo prometió. Él lo va a cumplir. Sigue en esa dirección, aunque haya oposición. Sigue avanzando. Dios está contigo. Aunque haya ataques. Hebreos 10:36 dice, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense, necesitamos paciencia. Y la paciencia tiene que estar en nosotros. La paciencia no es un don, no está en la Biblia como don, es un fruto. El fruto es resultado de la obra del Espíritu en nosotros. Nuestro carácter tiene que ser paciente y no es para algunos, es para todos. Todos debemos tener paciencia. Hasta obtener la promesa, Dios trata con nuestro carácter. Nos hace pacientes, nos hace esperar en el Señor y además nos da la fuerza para hacerlo. Así que el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Hermano, no vayas por caminos alternativos. Sigue en dirección a lo que Dios te ha hablado. Si todavía tu matrimonio no es saludable, no hagas lo que haga el mundo. No tomes consejo de tus compañeras de trabajo o de tus compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. A veces vienen de las novelas, a veces vienen de comentarios culturales que no edifican. No tomes caminos alternativos, busca al Señor. El Señor tiene la salida para ti. No te desanimes, no bajes los brazos. Sigue luchando por lo que el Señor te ha dado. Trabaja en eso. Dios está contigo, lo ha prometido. Esa promesa es para todos. Está contigo, está con nosotros. Haz tu parte, confía en el Señor y ora al resto. Él lo hará. No fuerces puertas que todavía el Señor no ha abierto. Él sabe por qué todavía no están abiertas. Si de repente Dios te ha puesto un proyecto y hay algo que está detenido todavía, no fuerces lo que Dios no ha abierto. Sigue orando, sigue buscando al Señor para que veas cuál es la salida que el Señor tiene. Aprendemos de Isaac. Isaac confiaba en el Señor y sabía que debía depender de Él en todo momento. Y sabía que va a llegar el momento oportuno. Encontró al final el último pozo y ahí lo dejaron tranquilo. Y ahí pudo entonces establecerse con su familia. Creció, se multiplicó, se desarrolló. Dios lo bendijo porque supo esperar en el momento apropiado. Isaac supo esperar siempre, en todo sentido. ¿Saben cuánto, jóvenes, cuánto esperó Isaac para tener novia? ¿Quién sabe? 40 años. No, pastor, por favor. Yo les prometo que no creo que sea tanto, pero hay que esperar en el Señor. Miren, hermanos, jóvenes, es preferible, en serio, esperar 40 años para que Dios te dé la persona que debes tener tú, a que tener 20, tener una, 21, tener otra, 22, tener otra, y nunca, y al final te golpeas en la vida, te hace daño, te hace mal, tu corazón está estropeado. Tienes que esperar en el Señor. Isaac esperó el tiempo, 40 años, y Dios le dio la persona justa que necesitaba. Y si ustedes leen la historia maravillosa, es mejor que un cuento de hadas, de cómo se encontraron Isaac y Rebeca, y cómo Dios los guió en todo momento. ¿Sí? Mire, hay otra historia mejor que esa, que es la mía. Pero bueno, quedémonos con la de Isaac, cómo el Señor lo bendijo y supo esperar. Yo esperé un poco menos, pero esperé para recibir lo que el Señor tenía. ¿Saben por qué? Porque el Señor me lo prometió. Dios me lo prometió, me dijo, te voy a dar lo mejor. Así que yo supe esperar el tiempo del Señor. Así que jóvenes, no desesperen, tranquilos. El Señor tiene a la persona justa para ti, en el momento indicado, apropiado. Lo mismo para los proyectos, lo mismo para alguna empresa que el Señor puso en tu corazón. A lo mejor algún ministerio, a lo mejor algún trabajo, no lo sé. Es una promesa del Señor para ti. Sigue esperando, sigue buscando y sigue fortaleciéndote en el Señor. Y por último, los portadores de promesas impactan espiritualmente su entorno. Los que tienen una promesa del Señor no se pueden callar. Los que están alrededor tienen que darse cuenta que son diferentes. Los que tienen promesa del Señor
son distintos. Son luz sin querer. Son sal sin querer. Porque donde están, tienen que marcar una diferencia, impactan. ¿Saben cómo termina esta historia de Isaac desde el versículo 26? Bueno, el 25 dice que edificó un altar, Isaac. Invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda, abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora nosotros juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Qué mentirosos que eran, ¿eh? ¿Vieron? Te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces, miren lo que hizo Isaac. ¿Quieren escuchar lo que hizo él? Yo le hubiera dado una pateadura, me parece, si no hubiera escuchado al Espíritu Santo. Pero Isaac dice, versículo 30, entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué les parece? La gente de alrededor se dieron cuenta que Isaac era diferente. Se dieron cuenta de que este hombre no tenía armas, no actuaba en la carne, pero tenía algo increíble, tenía la bendición de Dios, tenía las promesas. Y el que tiene la promesa de Dios y es obediente a Dios, es bendecido por Dios. La gente de alrededor empieza a darse cuenta y te empiezan a llamar y quieren hacer pacto contigo, pero no para que tú hagas lo que ellos hacen. No, tú tienes que mantenerte en tu convicción. No hagas lo que hacen ellos, porque si tú sigues el camino de ellos, pierdes autoridad. Pierdes autoridad y no vas a poder marcar una diferencia. Para impactar a otros, no tienes que manejarte con los mismos principios que tienen los demás. No tienes que manejarte con el mismo vocabulario. No tienes que manejarte con las mismas artimañas. Tú tienes que ser un instrumento del Señor con la dirección de Dios, con las formas de Dios, marcando una diferencia. Dios es el que se juega por ti. Dios marcará una diferencia por ti en ese lugar, porque tú le obedeces a Él. Entonces, el que marca una diferencia es el que está sujeto a la autoridad de Dios y actúa con el Señor. Así que si mantienes tu testimonio, tu confianza en el Señor, los demás van a ver directamente al Dios que tú estás predicando. Permanece en el testimonio, permanece en la lucha. Aquí lo vemos a Isaac y sus enemigos haciendo las paces. Y a Isaac tranquilo, hasta le hizo una fiesta y él siguió a su ritmo. Ni siquiera se detuvo para hacer esta fiesta larga. No, lo despidió, ya está listo, cumplimos con la fiesta, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Buscando a Dios, llevando la dirección de la promesa. Vamos a establecernos aquí porque este es el lugar que Dios tiene para nosotros. Vamos a multiplicarnos, vamos a hablar de este gran Dios que tenemos y vamos a dejar actuar a Dios, vamos a conocerlo más a Dios en este ambiente de fe que Dios está haciendo en nosotros. Las promesas de Dios se van a cumplir, hermanos. La palabra del Señor dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Si tú estás cansado o te sientes desilusionado porque algunas promesas no se cumplieron, tal vez Dios tenía otro plan, yo quiero dejarte saber que no tienes que bajar los brazos. Dios te dice hoy, no bajes los brazos. Tienes que perseverar, tienes que luchar hasta el final. Dios está contigo y sabe que los recursos vienen de Dios, la fuerza viene de Dios, el poder es del Señor, porque Dios es el interesado en eso, porque Él quiere hacerse grande. Él quiere mostrarse grande y poderoso en ti, donde estés, en tu trabajo. Quiere mostrarse grande y poderoso en tu matrimonio, trabajando juntos.
Déjale el tiempo al Señor. Haz tú la parte del Señor, no con artimañas del mundo. Busca al Señor, que Dios tiene la dirección para darte. Tu familia tiene que ser guardada y protegida en el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos. Dios hoy quiere renovar nuestra fuerza, quiere renovar esas promesas que ha hecho con nuestra vida y quiere que nosotros hoy tomemos el impulso que necesitamos. Yo creo que será bueno pasar a orar juntos aquí. Si tú necesitas de parte del Señor un apoyo de oración, una fuerza especial del Señor, vamos a orar aquí. Hermanos líderes van a estar pasando también para orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros y vamos a decirle al Señor que todavía seguimos creyendo en su promesa. Seguimos creyendo que somos portadores de la promesa de Dios y que a pesar de la oposición, a pesar de la falta de cumplimiento, a pesar de la falta de fuerza, lo que sea, vamos a seguir creyendo en el Señor porque Dios tiene poder. Amén.